Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Las acciones de Netflix han corregido casi un 30% de máximos históricos y acabamos de tocar mínimo que no veíamos desde la caída de bolsa de abril. Además, hemos tenido movimientos técnicos muy bajistas, hay mucho pesimismo con la acción y tal vez esta sería nuestra oportunidad para empezar a comprar acciones de la misma o incluso hacer operaciones con opciones. Hoy vamos a estar hablando un poquito más de esta compañía, vamos a estar hablando de su negocio, de su competencia, perspectiva de crecimiento a largo plazo, cómo quedan las valuaciones actuales y qué hemos estado haciendo nosotros en nuestro portafolio con esta compañía, la adelanto que ya hemos empezado a comprar. También, por supuesto, vamos a aprovechar como siempre para hacer análisis técnico y fundamental, viendo dónde está el fair value, valor intrínseco, valuaciones actuales y las zonas de acumulación desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando un poco del negocio de Netflix, su competencia, cómo genera ingresos, también la perspectiva futura, dónde están las fortalezas y debilidades de la compañía y luego vamos a pasar a ver los números fundamentales de la misma y hacer algunas proyecciones de largo plazo. Podemos ver que Netflix es la plataforma de streaming más grande del mundo, presente en más de 190 países, ofrece contenido propio y licenciado, películas, series, documentales y realities. Ten en cuenta que no solamente encontramos contenido de Netflix dentro de la plataforma, sino que muchas veces películas y series de otras plataformas la podemos encontrar aquí. Su modelo se basa en suscripciones mensuales, sigue siendo el principal negocio de la compañía y en 2025 superó los 280 millones de suscriptores a nivel global, lo cual es una cantidad significativa. Podemos ver aquí que la fuente principal, las suscripciones mensuales, aunque se han estado diversificando, ahora también tienen planes con anuncios que son muy populares y además generan un ingreso extra para la compañía y también licencias de contenidos a terceros. También tienen la estrategia de producir contenido propio para reducir la dependencia de licencias y también la expansión internacional y segmentación de precios ha sido una marca de la compañía. Hemos visto muchas series de otros países que han triunfado y además vemos que ellos ofrecen distintos tipos de planes, ya sean en muchos casos con anuncios, sin anuncios, más caro, más barato en dependencia del consumidor. Podemos ver aquí que su cuota de mercado sigue siendo muy superior al segundo. Por ejemplo, vemos que durante el último trimestre tuvo 8.3% de cuota de pantalla. Esto se conoce de cada 100 personas en cada una de estas temporalidades. ¿Qué por ciento estaba viendo Netflix? Y fíjense que duplica a la segunda plataforma que es Disney Plus. Sorprende que fíjense que Disney Plus ha estado bastante plano. Hay que decir que dentro de los servicios de Disney Plus incluye Hulu y también ESPN Plus. Y bueno, vean que en el caso de Netflix sí ha sido creciente. Otras plataformas como por ejemplo Amazon Prime Video sí han ganado cuota de mercado y el resto de los competidores más pequeños como Peacock, Warner Bros. Y Paramount y Apple TV se han mantenido bastante plano durante los últimos años. Así que como podemos ver, Netflix ha seguido ganando participación de mercado. Otra cosa muy importante que tiene Netflix y es que las personas que ven sus productos pasan mucho tiempo en la pantalla. Podemos ver que como cada día como promedio un usuario activo de Netflix pasa más de una hora viendo su contenido y si incluimos todos los adultos más de 36 minutos al día, que esto es el doble prácticamente de la segunda plataforma que es Hulu. Vemos que en el caso de Hulu en unos 36 minutos al día pasan viendo contenido, Disney Plus 26 minutos, Amazon Prime Video 23 minutos, Max, lo que se conoce como HBO 16 minutos y Peacock 15 minutos. Entonces la diferencia de tiempo de visualización con respecto a los competidores es significativo y por esto vemos que sus planes con anuncios son muy populares y les genera mucho ingreso a la compañía. Podemos ver que en cuanto a cantidad de suscriptores netos, Netflix cuenta con más de 280 millones, Amazon Prime 200 millones, Disney 150 millones, HBO Max unos 100 millones, Paramount, Hulu, Peacock, Apple Plus y ESPN ya son competidores menores, pero bueno, en cantidad de suscriptores siguen siendo los números uno. Otra cosa muy importante, el sector de video streaming es un sector en crecimiento. Se espera que hasta el 2030 crezca a un promedio de casi el 20% anual. Así que bueno, realmente hay mucho potencial todavía de crecimiento en este sector. Podemos ver también que la cantidad de contenido que ha creado Netflix ya no es a los niveles de antes, también ha aparecido mucha competencia. Por ejemplo, en 2021 el 80% del contenido original que se creaban para plataformas de streaming lo creaba Netflix
y fíjense cómo ahora ya está en un 52%. Otras plataformas como por ejemplo Prime Video ha ganado mucha participación del mercado. También hay que decir que Netflix ha cambiado un poco su modelo de negocio, ya no se enfoca tanto en cantidad como en calidad y por eso esta cantidad de creación de contenido ha bajado. Esto lo vemos incluso un poco más claro en la cantidad de nuevas series y series que retornan para una nueva temporada. Fíjense que en el 2021-2022 era una cantidad significativa. Más de 60 series cada año se creaban o se volvían a transmitir una nueva temporada y vean cómo esto bajó hasta 28 en el 2025. Es lo que les digo, la compañía se ha enfocado más en calidad y menos en cantidad. Podemos ver también que la cantidad de películas lanzadas en 2021 lanzaron 74 películas, una verdadera locura, y ya en 2025 apenas han lanzado 12, así que fíjense la diferencia de lanzamiento en 2021-2022. Realmente por tal de crear contenido para las personas que estaban encerradas en sus casas por la pandemia, lanzaban cualquier cantidad de contenido aunque no tuviera la calidad requerida. Entonces, ¿cuáles son sus principales competidores? Disney Plus, Amazon Prime Video, HBO Max, Apple TV, Peacock. Es un mercado altamente competitivo, guerra de contenido y precios. La diferenciación de Netflix, el volumen, la calidad y diversificación del catálogo. Vimos ahí que la cantidad de contenido que crea Netflix es muy superior a la competencia y bueno, mantiene el liderazgo por su presencia global y datos de consumo. Hay que decir que recientemente hicieron un anuncio de querer adquirir a Warner Bros. Están bastante avanzadas las discusiones por casi 83 millones de dólares. Si vamos acá un poquito más atrás y vemos acá, fíjense que la cantidad de horas y minutos que van a pasar las personas si se incluyen HBO Max va a ser significativamente mayor y además vemos que van a agregar también una participación de mercado mucho mayor. Estamos hablando que HBO es una de las mayores plataformas de streaming y bueno, ellos lo están planeando adquirir, ¿ok? Faltan todavía que lo aprueben las autoridades regulatorias, pero esto puede ser un hub, es decir, como una central de creación de contenido inmenso. Ten en cuenta que HBO tiene contenidos originales como DC. Ahí está, por supuesto, Batman, Wonder Woman, está Superman, Harry Potter, Friends, Game of Thrones. Como pueden ver, realmente son muchas franquicias icónicas. Imagínense todo esto dentro de Netflix. Sería la mayor fusión en la historia del entretenimiento. Hay que decir que incluye también su estudio de cine y la biblioteca de contenido, pero no incluye a otras partes de Warner Bros. Como CNN y Discovery Channel. Hay que decir que va a pasar a ser un solo servicio de streaming si se aprueba esta adquisición. Va a fortalecer su posición frente a Disney y Amazon, mayor control de contenido y por supuesto tiene riesgos. Tal vez el contenido de HBO no es muy compatible con el de Netflix en estos momentos y también va a tener que emitir mucha deuda. La compañía no tiene suficiente flujo de caja para una adquisición de 83 billones. Entonces, ¿qué oportunidades podemos ver en Netflix? Aumento masivo del catálogo y franquicias globales, integración vertical, ellos producen, distribuyen y tienen el servicio de streaming, tiene un potencial de crecimiento en cines, merchandising y licencias. Imagínense que Netflix en el futuro quisiera abrir un parque de atracciones, todo el contenido que puede poner en ese parque de atracciones. Riesgo, aprobación regulatoria incierta, no sabemos si se va a completar la adquisición, alta deuda post-adquisición y complejidad operativa en la fusión de culturas y sistemas. También Netflix podría dominar el servicio de streaming durante los próximos años, pero como vimos ahí, realmente la competencia es bastante fuerte y por eso vamos a hacer algunos cálculos conservadores a continuación. Vamos a ver primero los números fundamentales y después hacer proyecciones tal vez a 5 y 30 años. Si quiere llevar su trading e inversiones al siguiente nivel, los invito a unirse a nuestra plataforma Academia de Inversores. Aquí compartimos todas las compras y ventas para los portafolios, tenemos artículos exclusivos para los miembros, servidor Discord, tenemos directos exclusivos también para miembros, actualizaciones todos los días de compañías y muchísimo más contenido, además de los cursos de análisis técnico fundamental y opciones financieras. Lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal. Ya estamos aquí en nuestra herramienta de inversión Smart Investor Tool. Recuerden que tenemos un 20% de descuento hasta el 15 de diciembre con el código Cyber Monday 2025. Así que aprovechen que aquí tenemos toda la información de las compañías. Las acciones de Netflix cayeron más de un 3%, incluso continuaron cayendo en el post-market. Fíjense que ya estamos en unas valuaciones relativamente razonables en cuanto a ganancias por acción, pero seguimos muy caros por flujo de caja. Es decir, por la cantidad de flujo de caja que genera la compañía, debería cotizar bastante por debajo de estos 410 billones que cotiza la compañía. Imagínense, ahora está en 410 billones y ha caído casi un 30%. Es una compañía gigantesca por capitalización de mercado. Podemos ver por otra parte que el PER
es 39. Realmente es un poco caro, aunque fíjense que ya estamos a las evaluaciones del sector y estamos un 21% por debajo de sus promedios históricos. Y también el ratio precio-ventas ya está por debajo de 10, pero sigue siendo caro con el sector y sus promedios históricos. Y el ratio precio-flujo de caja en 43 realmente es un múltiplo caro. La compañía no tiene mucha deuda, muy buen crecimiento en los últimos años. Vean que el retorno sobre el capital invertido de más del 10%. Si nos vamos al crecimiento, los ingresos han crecido de una manera increíble, de 6.7 billones en 2015 a casi 40 billones el año anterior, y ya en los últimos 4 trimestres más de 43 billones. El crecimiento ha sido increíble y es una compañía con muy buenos márgenes. Fíjense que el margen bruto casi 50%, cuando hace una década era en torno a 30%, y el margen neto ya va por casi 25%, cuando antes estaba por debajo del 10%. Es decir, que la compañía ha ido evolucionando de una manera significativa y muy positiva para nosotros como inversionistas. Cosa positiva también, en los últimos 2 años ha recomprado acciones cuando antes emitía. Así que bueno, por calidad del negocio estamos hablando de un negocio excepcional. El único problemita que tenemos, como vemos acá, es las valuaciones, ¿ok? Si nos vamos, de hecho, a la deuda, vamos a echar un vistazo más cerca a la deuda. La compañía tiene mucho más cash que deuda a corto plazo, 0 riesgos de bancarrota, y la deuda comparado con los activos está bastante controlada. En cuanto al flujo de caja, pasó de flujo de caja negativo a generar casi 9 billones en flujo de caja positivo durante el último año fiscal. Pero fíjense, es un flujo de caja en torno a 9 billones cuando planean hacer una adquisición de más de 80 billones. Como pueden ver, realmente ahí tenemos un problema, ¿ok? Por eso comentábamos que hay un riesgo sin duda de que la compañía se sobreendeude. Van a tener que diluir a los accionistas, así que bueno, vamos a ver en qué termina el tema de la adquisición. Podemos ver que los analistas le ven muchísimo potencial de crecimiento para los próximos años, le dan un claro consenso de compra, así que son muy positivos con la compañía. Podemos ver que en cuanto a crecimiento, se espera que los ingresos sigan creciendo a más del 10% anual en los próximos 5 años, las ganancias por acción al 20% y el flujo de caja también a más del 20%. Así que el crecimiento que se espera en los próximos años sigue siendo muy sólido. En cuanto a los múltiplos históricos, podemos ver aquí que todavía el ratio precio-ganancia podría caer bastante más. Durante el 2022 vimos a la compañía muy barata y bueno, estamos bastante lejos de esos múltiplos. Es verdad que hemos caído bastante desde hace apenas 2-3 meses que estábamos en récords históricos de evaluaciones caras de la compañía. Y bueno, ya empezamos a ver evaluaciones un poco más razonables, aunque como vemos aquí en las gráficas, tenemos mucho margen para seguir cayendo, ¿ok? Dicho esto, ya tenemos los números. Vamos a hacer los cálculos de proyecciones de precio de aquí a 5 años y también, ¿por qué no, a 30 años? Tal vez a 5 años todavía no siendo inversión, pero a 30 años sea razonable. Vamos a hacer todos estos cálculos. Uno de los reportes que tenemos en nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool es el CAR Calculator. Con esto lo que tratamos es de calcular cuál sería nuestro retorno sobre capital invertido, dándole ciertas evaluaciones futuras a una compañía y cierto crecimiento. Vemos acá que si le diéramos un PER 50, que ha sido el promedio de los últimos 5 años de Netflix, el retorno sobre capital invertido sería del 22%. Como promedio, la bolsa da un 10% anual, así que duplicaría el rendimiento. Pero bueno, un PER 50 me parece un poco caro. Yo le daría un PER un poco más barato. Tenga en cuenta que se espera que en los próximos años, 2028, 2029, crezca en torno a un 15-16% de las ganancias por acción. Con ese crecimiento creo que un PER 30 sería mucho más razonable. Si pagamos un PER 30 futuro, nuestro retorno sobre capital invertido sería del 10.22%. Como pueden ver, es un retorno ya superior al 10%. Esta fue la principal razón por la cual decidí en la última sesión abrir posiciones en el portafolio de trading en Netflix. Entré con 1% del portafolio. Realmente en el portafolio de trading tenemos muchísimo cash todavía, tenemos más de 30% en cash y la posición en Netflix del 1% yo diría que fue bastante pequeña. Vamos a hablar un poquito más adelante de dónde me gustaría hacer una segunda compra de acumulación cuando nos vayamos al análisis técnico. Hay que decir también que vamos a hacer una proyección a 30 años, vamos a ver si incluso si usted la quiere para un portafolio de largo plazo, haría sentido invertir en la compañía, ¿ok? Lo primero, por supuesto, que tenemos que calcular es la cantidad de ganancias por acción que podríamos generar con Netflix de aquí a 30 años. Vámonos por acá al Investment Calculator, este es otro reporte. Vamos a asumir que la compañía termina este año 2025 generando $2.53, ya estamos en el último trimestre del año. Vamos a asumir que en 30 años, fíjense que en los últimos años el ritmo de crecimiento de las ganancias por acción han sido significativos. Vamos a chequear de cuánto ha sido, como promedio un 56%. Es increíble el crecimiento que ha tenido la compañía.
Pensar en ese crecimiento a largo plazo no me parece razonable. Incluso este 20% que se espera en los próximos 5 años no me parece razonable, ¿ok? Lo que voy a hacer es que le voy a dar un múltiplo de crecimiento más bajo, por ejemplo 13% anual. Y vamos a ver cuál sería la cantidad de ganancias por acción de Netflix en 30 años. Serían $122, ¿ok? Por supuesto, vamos a darle a largo plazo un múltiplo más barato. Ya creciendo al 12-13% no podemos darle un PER 30. Lo que le voy a dar es un PER en torno a 25, ¿ok? Vámonos a 30 años y vamos a ver cuál sería nuestro retorno sobre capital invertido. Podemos ver que sería de más del 12%. Así que si usted piensa que Netflix durante los próximos 30 años puede mantener un ritmo de crecimiento del 13% de las ganancias por acción, que hasta el momento lo ha superado ampliamente, y la podemos encontrar cotizando un PER 25, nuestro retorno ya sería de más del 12%, 2 puntos porcentuales por encima del S&P 500. Así que por eso le digo, creo que ya incluso para un portafolio de largo plazo, las valuaciones actuales son razonables. Vámonos ahora al análisis técnico para ver cómo está la gráfica, que ahí la cosa no pinta tan bien. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Como podemos ver desde el punto de vista técnico, ya hemos roto todas las medias móviles a la baja. Así que técnicamente estamos muy bajistas de corto plazo. Fíjense también cómo tenemos un dead cross o cruce de la muerte activo, lo cual es un movimiento técnico muy bajista. Cosas positivas, no hemos roto todavía los mínimos de abril, así que la tendencia de largo plazo sigue siendo extremadamente alcista. Vean la gráfica de la acción. Y además, fíjense que en términos generales la caída ha sido significativa. Como le comentaba al principio del video, desde los máximos históricos llegamos a ver en algún momento una caída de más del 28% y actualmente estamos en más del 27% de caída. Que bueno, significativo teniendo en cuenta que la bolsa está en máximos históricos. El RSI ya está sobrevendido en 30 puntos, el MACD está muy sobrevendido también, no veíamos este nivel de sobreventa hace mucho tiempo. Así que bueno, ya estamos en unos niveles significativos de sobreventa. ¿Y por qué esto es interesante? Porque las últimas veces que hemos visto a Netflix en sobreventa ha rebotado la acción. Fíjense que desde los mínimos del 2022, todas las veces que hemos entrado en sobreventa, hemos visto un rebote inmediato en la compañía. Es decir, no hemos visto más caídas, sino que más bien ha sido una clara señal de compra en la acción. Así que llevándonos por la tendencia a partir de 2022, esta fue otra de las razones por las cuales estoy comprando acciones para el portafolio de trading. Hay que decir, la próxima zona también importante de soporte, como vemos acá, son los mínimos de abril. Podrían ser la zona de los 82, 83 dólares. Si llegara ahí, creo que técnicamente también tendríamos una zona de compra bien interesante. Pero hasta esa caída estamos hablando de que podríamos ver una corrección de casi el 15%. Así que es una caída bastante grande. Yo diría que incluso a un término tal vez de la zona de los 90 dólares, si la vemos caer, podríamos hacer una segunda zona de acumulación desde el punto de vista técnico. Y luego si la vemos cerca de los 85 dólares, una tercera zona de compra. De todas formas, si ya la vemos cotizando por debajo de 90 dólares, creo que los niveles de sobreventa van a ser significativos, lo cual seguramente va a aumentar nuestra probabilidad de ver un rebote. Otra cosa que podríamos hacer es no comprar acciones, sino operar con opciones, que lo vamos a ver en un momento. Para el portafolio de trading ya nosotros tenemos un contrato de opciones, tenemos un put credit spread, así que ya hemos estado operando con opciones también a Netflix. Vean que la volatilidad está bastante bien, el IV Run está en más de 30, tratamos de hacer operaciones con una volatilidad de más de 30, principalmente el tipo de operaciones que hacemos acá en el canal, que muchas veces son operaciones laterales alcistas para no depender tanto de que la acción suba en el corto plazo. Una operación que me gustó mucho es un put credit spread mirando a febrero del año que viene. Ya va a ser después del reporte de ganancia. Vean que ya tenemos el reporte de ganancia relativamente cerca. Va a ser en enero 15. Y bueno, entonces tenemos que ir un poquito más lejos porque no veo ningún contrato interesante a más corto plazo. Si nos vamos, por ejemplo, a esa expiración de febrero 20, tenemos algunos put credit spread mirando los 80 dólares. Que me parece que están bien interesantes. Fíjense este con un spread de 10, 80, 70. Aquí en este contrato estaríamos recibiendo 97 dólares
y nuestro máximo riesgo serían $903. Si calculamos el retorno sobre capital invertido de esa operación, es un retorno bastante alto. Fíjense, nos están dando $97, estamos arriesgando 903. Habíamos visto que faltan 74 días para la expiración y vemos que el retorno sobre capital invertido de esa operación es de más del 50%. Si analizáramos esto, sería más de 50% de crecimiento en nuestro portafolio. Es una operación además con un 84% de probabilidad de éxito. Es una estrategia de alta probabilidad. Y yo personalmente lo que haría es, si cae la acción por debajo de $80, hay un 84% de que no pase, lo convertiría en un naked put y compraría un paquete de 100 acciones en $80, que personalmente me parece una evaluación bastante razonable. Tengan en cuenta que se espera que para el año que viene ya Netflix cotice a un ratio precio-ganancia en torno a 30, muy por debajo de sus promedios históricos. Y si la logramos comprar, vamos a ver si la logramos comprar en $80, ¿cuál sería el forward PER, el PER futuro para el próximo año? ¿Ok? 80 entre $3 y 22 centavos sería un PER por debajo de 25, que me parece que comprar a esta compañía a un PER futuro de 24 o 25 veces es una evaluación muy razonable. Otra operación que me gustó es una operación mucho más largoplacista. Esto se conoce como un LIP. Es un contrato de opciones a largo plazo mirando a el 2026, finales del 2026. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Un buy call. Aquí lo que estaríamos apostando es que las acciones de Netflix van a subir. No nos sirve que se mantengan lateral ni suban un poquito. Necesitamos que suban bastante. Y fíjense que por este contrato nos están pidiendo $1,730. Vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, si las acciones de Netflix para final del año que viene vuelven a los $130, con este contrato el broker nos va a vender 100 acciones a $130 al precio del mercado en ese momento. Recuerden que los contratos de opciones manejan 100 acciones, serían unos $13,000. Y nos los va a vender al precio de nuestro strike price, en este caso $96. Como maneja 100 acciones, serían $2,600. Aquí nos llevaríamos $3,400 de ganancia. Fíjense que nosotros invertimos $1,730, así que hay que restar esos $1,730 que invertimos por este contrato y sería una ganancia de $1,670, lo cual significa que estaríamos duplicando nuestro dinero de aquí a un año. Por supuesto, el riesgo es alto. Esta es una estrategia de baja probabilidad de éxito, apenas 31%. Yo lo que hago muchas veces es que lo junto con análisis técnico. Vemos que la acción está sobrevendida. Sé que es inminente un rebote. Este es el tipo de operación que podríamos hacer. Pero nuevamente es una estrategia mucho más riesgosa, ¿ok? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la volatilidad alta hace que paguemos más dinero por este contrato. Así que por lo general este tipo de operaciones queremos hacerlo con la volatilidad baja, no con la volatilidad alta. Como vimos en el video de hoy, amigos, las acciones de Netflix han caído casi un 30% de máximos históricos y esto ha hecho que los niveles de sobreventa sean significativos. De hecho, durante la última sesión, la compañía cayó a sobreventa. Estamos a unos precios que no veíamos desde abril. Nosotros aprovechamos todas estas caídas para hacer algunas compras desde el punto de vista técnico para el portafolio de trading. Según los cálculos que hicimos, incluso si va por un portafolio de largo plazo, ya las valuaciones actuales son razonables para empezar a comprar. Vimos algunos contratos de opciones también que están interesantes, así que si quiere arriesgarse un poquito más con este tipo de derivados, también la compañía está interesante. Por otra parte, fíjense que todavía estamos un poco por encima del fair value por flujo de caja, así que sin duda podremos ver más caídas y como vimos ahí en los ratos históricos, también le hemos visto cotizando más barata. Si esto le sumamos que la adquisición de Warner Bros. Va a cargar de deuda a la compañía, tal vez podamos no haber tocado fondo todavía en la misma. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversiones Van Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental. 20% de descuento para nuevos miembros con el código Cyber Monday 2025. Y también en el segundo enlace, nuestra plataforma para inversores, Academia de Inversores, donde compartimos las compras y ventas, grupos exclusivos en Discord, ahí tenemos los cursos, también indicadores técnicos de TradingView, directo exclusivo para miembros y mucho más. También tenemos 20% de descuento de por vida con el código Black Friday Forever. Estas dos promociones finalizan el 15 de diciembre. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.